Gustavo Mujica con nosotros. Te dirán, bueno, ¿quién es Gustavo Mujica? Bueno, un viejo amigo del MAS, de la época aquella en que el MAS conmovió a Venezuela con su reflexión. Además, Gustavo tiene un cuento conmigo, porque el 11 de abril él estaba a mi lado. Ciertamente. Y con un megáfono empezamos a nosotros a sacar gente del silencio. Ciertamente así fue. A sacarla de ahí, porque ahí lo que había era una emboscada. Y bueno, momentos difíciles. Pero hoy no lo tenemos para hablar del pasado, sino del futuro. Porque el futuro nos preocupa a todos. Yo creo que la pregunta que más se hace la gente es ¿qué va a pasar en este país? Gustavo, ¿qué va a pasar en este país? ¿Cómo ves tú la cosa? Bueno, yo veo la cosa bien complicada. Imagínate que tiras una piedra en el agua y esa piedra se hunde velozmente. Bueno, así está Venezuela. Si permitimos que Maduro siga en el poder, va a costar mucho levantar esa piedra del sótano. Ahora, fíjate, a mí me sorprende la ingenuidad de algunos factores de la oposición que hablan del revocatorio como eso está en la Constitución y tiene que darse, cuando es obvio que Maduro y los suyos no le preocupan ni la Constitución ni las leyes y lo han demostrado en repetidas oportunidades. A Maduro lo que interesa es quedarse en el poder, porque además él tiene una idea que es la revolución y él no puede dejar que la revolución se vaya para el fondo, sino tiene que morir con la revolución. Ahora, ¿cómo ves tú realmente la posibilidad del revocatorio? Porque yo soy de los que cree que eso no se va a dar este año, que ellos van a hacer todo lo posible para eso. Y como ellos tienen, es verdad, son minorías. En el país tienen el 20% y la oposición el 80 y pico, ok, pero ellos tienen la Fuerza Armada, el CNE, los tribunales, todo. ¿Cómo ves tú lo del revocatorio? Bueno, fíjate tú, yo no tengo ninguna duda de que si se hiciera un revocatorio, la oposición lo ganaría ampliamente. Pero hay un problema, alguna gente de la oposición, lamentablemente está nubilada, y no se ubica en lo que llamaríamos la caracterización correcta del momento político. La gente sigue creyendo que esto de verdad es un gobierno más en la historia democrática de este país. Y ni es un gobierno más en la historia democrática, y además esto es un régimen con las características propias de los regímenes. Me da la impresión que hay suficiente fuerza social, suficiente desengaño, suficiente rabia social como para salir rápido de este gobierno. Pero creo, y estoy convencido además, de que como esta gente no cree en Constitución, esta gente no cree en Estado de Derecho, esta gente no cree absolutamente para nada en la voluntad popular, esta gente va a hacer todo lo posible y lo imposible para que no se produzca esa masiva votación contra Maduro. Ajá, y si frenan el revocatorio o lo mandan para el año que viene, ¿qué se hace? Bueno, colocan a los venezolanos en una posición difícil por lo siguiente. Recordemos que una cosa es el tablero de la política, de los factores enfrentados en el campo de la política, y otra cosa es el tablero del ciudadano. Es muy peligroso no hacer el revocatorio porque pudieran provocar que esa rabia de la gente, ese cansancio de la gente se convierta en una fuerza social que va a empujar el cambio por cualquier vía. Si yo estuviera en el pellejo de Maduro, yo creo que lo sensato, lo de sentido común, es hacer el revocatorio y aceptar el resultado. Pero estos tipos están jugando con candela. Porque es que ellos viven en una burbuja. Lamentablemente, una buena parte, yo diría que casi toda la dirección importante, la que decide del gobierno, vive en una burbuja. Ellos andan rodeados de guardaespaldas, ellos andan en carros que son del Estado, ellos no gastan un dinero en nada de esas cosas, ellos no saben lo que son las calamidades terribles que está viviendo la población venezolana. Mucho más grave aún, ellos ni siquiera se imaginan del grado de dolor, de miseria que hay en la gente cuando se le muere un niño por falta de medicamento, cuando los niños se acuestan sin comer, cuando los niños abandonan los centros educativos porque no han comido, no saben la angustia de las madres que tienen que hacer maravillas para medio darle algo que comer. Entonces, estos tipos viven de verdad aislados de la realidad. Y ese aislamiento de la realidad me recuerda mucho los tiempos finales de Hitler, que iban los tipos, le daban los informes de cómo estaban las cosas en los frentes, y el tipo seguía en una locura. Yo creo que estos están pero Maduro, embriagados. pero fíjate, Maduro agarró y puso a Padrina López,
Padrino López, jefe de gobierno casi, porque le entregó el país, los alimentos, la custodia del territorio, dividió el país en 8 regiones con generales, y se está apoyando en lo que pareciera ser su mayor fortaleza, que es la Fuerza Armada. O sea, el poder de las armas, porque entre la Fuerza Armada, los colectivos, las milicias, él, como ya lo hizo, porque acuérdate que en el proceso de la salida lo que hicieron fue reprimir a la gente. A él creo que la idea de reprimir no le molesta mucho. Mira. Y pareciera que para lo que viene, él está preparándose desde el punto de vista militar. O sea, él va a hacer todo lo posible para quedarse ahí. Bueno, primero yo tengo la convicción que las Fuerzas Armadas no van a disparar contra el pueblo, por lo menos. Puede haber algún loco que lo haga. Pero... Bueno, ya en lo que va de saqueos y protestas hay más de 10 muertos, 15 muertos. Sí, pero si aquí estalla un conflicto social de envergadura, es muy probable que la mayoría de las Fuerzas Armadas no dispare a la gente, número uno. Ajá, pero una cosa, si aquí estalla un conflicto social de envergadura, ¿cómo puede estallar un conflicto social de envergadura si ya hay 714 promedio el mes pasado de saqueos, protestas, cosas grandes como la de Cumaná o Tucupita, y pareciera que los partidos de la oposición no ven eso, sino que están hablando que viene? Si no hay revocatorio, va a haber un zaperocón. Bueno, ¿y esto que está pasando qué? Pareciera que no hay política más allá del revocatorio o de la Asamblea Nacional. Bueno, eso tiene que ver con lo que hablábamos hace rato de la caracterización del régimen. Aquí ni el régimen ni el gobierno tiene claro lo que está pasando en la gente, y una buena parte de la oposición tampoco tiene claro a lo que está enfrentado. La gente, hermano, tiene un nivel de tolerancia, pero tiene un límite también. Y yo creo que se está jugando con el límite de la gente. Cuando uno mira a esas personas no es como decía la ministra aquella, que la gente en las colas hacía Era amigos. feliz. Era feliz, no, es todo lo contrario. La gente en la cola lo que hace es pasar trabajo. Hay que meterse en una cola 6 o 7 horas para ver de verdad lo que es eso. Y la gente duerme en las calles prácticamente, la gente amanece en las calles, la gente se arriesga a que la asalten, la gente hace muchas colas de horas, hace cola de muchas horas y luego le dicen se acabó todo. Entonces, eso es muy peligroso. Yo de verdad creo que si estos tipos, violando la Constitución, impiden que se convoque la consulta popular, están colocando al país en una situación muy peligrosa. Por supuesto, nadie quiere que eso ocurra, nosotros no queremos que eso ocurra, pero los responsables de que algo ocurra es el gobierno. Fíjate tú que estamos en un punto donde se le entrega a la Fuerza Armada una responsabilidad, y honestamente todo el mundo sabe que la Fuerza Armada no va a resolver ese problema, porque no es un problema de distribución de alimentos. Es un problema que no hay alimentos. Es un problema de que no hay alimentos. ¿Cuál es la magia? ¿Acaso Cristo le va a mandar muchísimos harinas pan a las Fuerzas Armadas? No, eso no existe, no hay. Fíjate tú que cuando abren la frontera con Colombia, esa muchedumbre inmensa que va para allá y no hay manera de pararla. Pero te diste cuenta que el gobierno cierra la frontera porque vienen los colombianos a llevarse nuestros productos, resultó que era al revés. Vamos a regresar para que tú me contestes, ¿qué has oído tú, chico, de la muerte de Aníbal Chávez, que se dice que la familia culpa a Maduro? Cuando regresemos aquí en Kikosi por elvenezolanotv.com.be. Le preguntaba yo a Gustavo Mujica que sabe él sobre... Ya se había dicho que la familia Chávez estaba peleado con Maduro, que cuando sacaron a Arriaza, eso era como que Maduro lo sacó del poder, pero ahora está en las redes que la señora madre del expresidente fallecido, Hugo Chávez, está muy molesta porque culpa a Maduro de que se le murió Aníbal, que no lo movieron para Cuba. ¿Qué has oído tú de eso? Tan diferente. Maduro tiene un cuadro, ¿cómo ves el cuadro interno de Maduro? Que es la pregunta después del chisme ¿no? No, yo creo que Maduro está atravesando un momento de mucha soledad, porque cuando uno habla con la gente lo importante en cualquier movimiento político son las bases, la gente del pueblo, pues, porque son los intermediarios entre el gobierno y el pueblo, pues. Cuando tú hablas con la gente del chavismo, del PSV, de los sectores populares, ellos están muy descontentos. Ellos dicen que Maduro debe salir porque Maduro ya no traicionó la revolución. Ahora, en el caso concreto del hermano del difunto presidente, la primera cosa que se ha comentado en Barinas, que nos lo ha comentado gente de Barinas, es que él comió pollo que
al parecer estaba contaminado, número uno. Número dos, le tocó al alcalde un recorrido que es el que tienen la mayor parte de los venezolanos. Va a clínicas que no pueden atenderte. En el caso de él, que lo traían para Caracas, la familia reclama que no hubo la suficiente diligencia para resolver eso. Y la madre, no lo veamos así que es una madre desconsolada solamente. Es una madre que sabe lo que está hablando, porque la madre sí sabe lo que pasó. Entonces, cualquier cosa que diga el gobierno para justificar eso, nadie se lo va a creer. La gente le va a creer más a la madre que al gobernante, pues. Yo creo que, desgraciadamente, nadie puede desearle la muerte a otro, pero le tocó a ese señor vivir, a ese alcalde le tocó vivir una tragedia que es común en los venezolanos. En los venezolanos. Cleveland que da cordones con Marea Socialista, estaba Vanessa Davis en una rueda de prensa que dieron el lunes, donde hablan a favor del revocatorio, ellos piden revocatorio, pero en el fondo dicen que si no hay revocatorio, Maduro va a acabar con el legado de Chávez. Tú que estás en los barrios metido aquí en Caracas, porque Gustavo era responsable del MAS de Caracas durante mucho tiempo. ¿Cómo estás viendo las cosas en los sectores populares? No. ¿Todavía le queda algo a Chávez? ¿Hay algo que rescatar? No, le queda muy poco realmente. Ya yo creo que, porque se habla de un legado de Chávez, yo creo que el gran legado de Chávez en este momento es la corrupción. La corrupción, lamentablemente. Chávez, no sé si tenía conocimiento o no, pero administró un país de una manera, su equipo que lo acompañó, se convirtió en un equipo muy corrupto. Seguramente no son todos, pero ¿cómo se explica la evaporación de miles de millones de dólares? No es posible que un país en el que se administraron más de 1.000 millones de dólares esté en la situación en que está, sin reservas internacionales, sin recursos para comprar alimentos, para comprar medicina, y con unos exfuncionarios que, según la prensa internacional, tienen un capital que difícilmente no se lo ganan ni los grandes artistas. Okay. Se habla de millones y millones de dólares de mucha gente. Entonces, ¿cómo se justifica que un pueblo habitante de un país que manejó tanto dinero sea ahora uno de los pueblos más pobres del mundo, donde la mayor parte de la gente ¿Tú sabes que, no hace ni hablando siquiera de eso, Gustavo, comidas? me encontré a Freddy Bernal. Yo lo saludé y le dije, oye, me gustó tu declaración, en la cual reconoces que las expropiaciones fueron un error. Ahora, más allá de lo de Freddy Bernal, yo no he escuchado más nadie diciendo ahí, o ellos sigan aferrados a que la guerra económica es lo que tiene el país así, cuando sus errores en política es lo que nos llevó a esto, la corrupción. Mira, todas esas expropiaciones, estatizaciones que convirtieron a la productividad nacional en cero, la vaciaron. Mira, para que Maduro, como digamos por ahí, se vaya tranquilo y no tenga cargos de conciencia, lo primero que tiene que hacer es, en este momento... Un mea culpa. Sí, y decirle al país la verdad, porque si él no es responsable en lo personal de eso, él es presidente, es cuenta dante. Entonces él tiene la obligación de decirle al país quiénes son los exfuncionarios que se robaron, se apropiaron de esa inmensa cantidad de dólares, porque la guerra económica es un invento de ellos. La verdadera guerra económica es la que le ha hecho el Estado a los venezolanos, donde los ha puesto a pasar hambre. Esto es una economía de guerra. Los venezolanos están viviendo situación más o menos parecida a la que vivieron algunos países en la guerra mundial, que tenían que hacer colas para comer, pero no es que se justificaba, habían razones, los bombardeos acabaron con esa infraestructura de producción. Aquí lo que acabó con la infraestructura de producción fue las políticas económicas que diseñaron desde La Habana y que estos señores, algo tontos, las ejecutaron sin medir las consecuencias. No, bueno, pero Osorio y Marcos Torres son parte de la gran culpa del desastre. Y sin embargo, cada rato los nombran, los ascienden, le viven dando más cargos. Bueno, yo creo que, insisto con esto, Maduro tiene la responsabilidad y tiene la oportunidad de decirle al país, para que él no sea solo el responsable, quiénes son esos funcionarios, porque ellos lo saben, que tienen esas cuentas fabulosas en dólares en el exterior. Porque ese capital que tienen ellos hoy es el que hace falta para comprar medicinas, para comprar alimentos y para resolver algunos problemas muy serios que tiene la sociedad venezolana. Entonces yo creo que la manera de despedirse de este país
salvando su responsabilidad, de alguna manera, una parte de su responsabilidad, es diciéndole al país, con toda franqueza, con toda transparencia, quiénes son esos señores que se robaron haciendo un uso, por cierto, abusivo de los cargos que tenían. Es decir, ¿cómo es posible que dentro de esta terrible hambruna que están viviendo los venezolanos, entonces se sigue insistiendo que es la guerra económica? Se sigue insistiendo en una mentira, que la gente no lo cree. No hay guerra económica en este país. Aquí lo que hubo fue un robo descarado, una gran irresponsabilidad, una ausencia de controles, ni la Contraloría, ni la Fiscalía, ni el poder moral. Todos esos señores de alguna manera son corresponsables de uno de los saqueos más grandes que se ha hecho en la historia de la humanidad. Si hay un cambio de gobierno, ¿tú meterías preso a toda esa gente? Habría que buscarlos y tratar de repatriarles esos recursos. Porque ¿cómo es posible que tú condenas a 30 millones de habitantes a pasar hambre y trabajo? Porque las consecuencias no están todavía claras. ¿Cuántos niños van a crecer desnutridos? ¿Cuántas enfermedades pueden ser que se desarrollen entre no solamente los niños, los jóvenes, los adultos, las mujeres que están en estado de preñez? Entonces, las consecuencias todavía no están determinadas. Lo que han hecho con este país es un crimen de lesa humanidad. No tiene nombre. Entonces no se puede seguir hablando de revolución, ni se puede seguir hablando de hombres nuevos, ni se puede hablando de esas pistoladas. Estos señores tienen que responderle al país por el inmenso daño que le han dado. Lo que vive Venezuela es una crisis estructural en el mayor sentido de la palabra. Cada tema que tú agarres, si tú agarras el tema de la infraestructura de este país en producción, si tú agarras el tema terrible, acabaron con la finca, el estado de Yaracuy era uno de los estados que tenía mayores centrales azucareros, era un gran productor de azúcar. Hoy estamos importando azúcar, importando maíz, importando caraota. Este país alguna vez fue exportador de café, de cacao, de todas esas cosas. Entonces, esto que ha ocurrido no tiene nombre. Entonces, lo que tiene que hacer el presidente Maduro, y se lo doy con todo respeto, como un consejo, para que salve un poco su responsabilidad, es denunciar a esos funcionarios civiles o militares que saquearon el país y que hoy viven con cuantiosas fortunas en dólares en los Estados Unidos, en Europa, en ciudades del mundo, con mansiones que se pueden millones de dólares. Entonces, ese es el problema. Él va a correr con esa responsabilidad. Quédate ahí con la responsabilidad de Maduro. Vamos a ir al corte y seguimos en breve con Quicosis por el venezolanotv.com.be con Gustavo Mújico, quien es coordinador de Izquierda Democrática. Tú sabes que hay gente que dice que Maduro es como Maldonado, porque tú le pides a Maduro que asuma la responsabilidad del desastre del país, pero como él es, tú sabes, piloto, dicen que se parece a Pastor Maldonado, que viene chocando. Llegó a la Fórmula 1 y lo que hizo fue vendo, gasta plata. Ajá, ¿cómo va a decir Maduro, yo soy responsable de esto? Si ni él ni su antecesor son responsables de nada. Siempre es el imperio, la CIA, la derecha, la oligarquía. Bueno, eso es la receta cubana que ellos la aplicaron ahí. Bueno, por cierto, eso es una de las cosas más terribles. ¿Cómo es posible que en el siglo XXI estos tipos aceptaron, porque lo aceptaron, aplicar recetas que fracasaron en todo el mundo? Si tú vas a repetir algo, repite algo que haya sido exitoso. Ay, ¿cómo puedes decir tú eso si tú eres de Izquierda Democrática? Si tú te dices que eres de izquierda. Es que vamos por partes. No, es muy claro, muy sencillo. Descíframela. No, es decir, hay dos tipos. La izquierda es un fenómeno cultural del mundo, del planeta. Hay distintos tipos de izquierda, así como hay distintos cantantes, unos cantan bolero, otros. Es decir, la izquierda que nos gobernó, hay que decirlo con toda franqueza, es la izquierda que se asoció a los modelos económicos y políticos más atrasados, incluso ya ni siquiera del siglo XX, del siglo XIX. Es decir, la izquierda que gobierna Europa ahora es una izquierda moderna, que cree en el conocimiento, en la investigación, en las tecnologías de punta, que cree en la academia, que cree en la libertad, que cree en las instituciones, que cree en la democracia. Entonces hay que diferenciar bien lo que es la izquierda democrática, hablo del hecho cultural, de una izquierda que sigue
repitiendo el cuento de la dictadura del proletariado, que sigue releyendo los libros marxistas. Ya eso fue enterrado por la historia. Ya el pensamiento marxista no tiene vigencia en estos tiempos. Eso fracasó. Ellos no podemos mostrar un solo ejemplo exitoso del marxismo en el campo de la economía. Ni uno solo. Cuando tú ves... ¿Y los chinos? Los chinos, ojo, los chinos son otra cosa. Los chinos tienen una mezcla ahí. Son comunistas en la cosa política. No creen en libertad ni en democracia, nada de esas cosas. Pero además son los capitalistas más salvajes. Voraces. Los más voraces. Es más, en la China han surgido en los últimos años millonarios con tantos recursos acumulados que compiten con los otros millonarios del mundo, porque hay una gran explotación del capitalismo más salvaje en la China. Entonces ahí funcionan varios modelos económicos, el capitalismo salvaje y el comunismo es el primitivo. Ok, aclarado el punto de que hay distintas versiones a la izquierda, volvamos al tema nacional y cuéntame, ¿qué va a pasar? Porque la Asamblea Nacional destituyó o mandó a elegir a los nuevos miembros del tribunal, dado que los que habían sido electos fue irregular y además eligieron gente del partido, etcétera. Pero ahora el tribunal desconoce la comisión que hizo el informe de la Asamblea. ¿Dónde va para eso? Bueno, yo creo que la Asamblea Nacional debe insistir en lo que ha decidido. Primero, esos diputados son electos, no tienen ningún tipo de... Ellos les inventaron cosas. Esos expedientes son amañados como todos los expedientes de todos los presos de este país. Esa amenaza que hizo Diosdado Cabello... Que iba a meter preso a los diputados bueno, pero, del Amazonas. Bueno, pero ¿acaso él es juez? Él es parlamentario, que yo sepa, él no es juez. ¿Cómo va a mandar preso a nadie? Es decir, los tipos no se dan cuenta que se están cayendo o que los están tumbando. Yo no sé cómo es la cosa exactamente. Y siguen hablando como hablaba Hitler en los últimos días. Entonces, yo lo que creo que los venezolanos debemos prepararnos, de verdad, para empezar a pensar cómo se va a reconstruir este país. Y yo creo que incluso los dirigentes más importantes de la MU deben entender que el reto de reconstruir un país como este es muy difícil en las condiciones que está este país, y entonces deben hacer un esfuerzo por ampliar, por perfeccionar la unidad. Dime una cosa buena de la MUD y una cosa mala. No, yo creo que la MUD ha hecho un gran esfuerzo, tiene cosas buenas, ha sido exitosa en algunas cosas, pero creo que hay en la MUD también gente con tentaciones peligrosas, pretensiones hegemónicas, quieren reproducir el chavismo, pero ahora en lo que viene, en el nuevo país. Entonces, yo creo que justamente hoy lo que hace falta es más humildad, más sabiduría, más tolerancia. Hay que encontrarse con el pueblo chavista. ¿Qué opinas tú de lo que dice Poleo, de que Padrino López pudiera ser el Wolfgang Larrazábal de este tiempo? Bueno, yo creo que Padrino López tiene sobre sus hombros una inmensa responsabilidad. Todo va a depender de lo que él sea capaz de hacer. El Padrino López, que defendió los resultados del 6 de diciembre, debería ahora defender que se ejecute el revocatorio, que se concluya el acto revocatorio, que es lo que está en la Constitución. Si no lo hace, creo que va a cometer un error y las cosas que ha hecho bien las va a descalificar. Ajá, pero fíjate, la Asamblea Nacional ha terminado siendo un escenario de discusión, pero más nada, porque las leyes que aprueba, el gobierno no las toma en consideración, ni les asigna presupuesto, ni les para. Entonces, ¿cómo puede Padrino López defender el revocatorio si ahí está la Asamblea y más bien son ellos las que la agreden? A mí no me extraña que un día le quiten la Guardia Nacional a la Asamblea, le quiten el presupuesto, porque por el camino que vamos. Lo que pasa es que, fíjate tú, el trabajo parlamentario es muy difícil y es muy laborioso. Yo estuve alguna vez ahí. ¿Tú fuiste diputado? Sí. Entonces, pero más en este tiempo donde no hay separación de poderes, donde no hay respeto por la Constitución. Sin embargo, yo creo que la Asamblea tiene la obligación, y los parlamentarios tienen la obligación, de defender su condición de diputados, su condición de legisladores, y no deben, bajo ningún aspecto, admitir que esas violaciones que está haciendo el gobierno, que viola, hace decretos, inventa resoluciones, yo creo que
es un reto a la imaginación y a la experiencia política de la gente que está ahí, que tiene mucha experiencia, por cierto. Bueno, vale, hay que salir a defender eso en la calle, hay que buscar la manera de comunicarse con el país, hay que movilizar al país. Pero Henry Ramos dijo, a los 6 meses, le di una cuenta y ya llegamos a los 6 meses. Bueno, él tiene una explicación distinta, pero yo en todo caso creo que le sale, ni siquiera, no solo la Asamblea, le sale a la unidad, que es mucho más allá de la Asamblea, hacer un esfuerzo muy creativo, de imaginación, de organización y colocar estos temas como puntos de debate del ciudadano. El ciudadano está muy agobiado porque la gente está gastando mucho tiempo y mucha energía en la sobrevivencia, buscando alimento y cosas de esas. Pero hay que explicarle al país de manera inteligente, con todos los recursos modernos de la comunicación, con los que se puedan conseguir, por todos conocemos el cuadro. Pero en este momento hay que confiar en la gente, hay que hablarle al país con mucha franqueza, hay que convocar al país a las cosas que hay que convocar, no hay que tener miedo. Yo creo que el país va a cambiar, pero va a cambiar más rápido si la conducción de la clase política es más acertada, es más eficiente, porque también se trata de eficiencia, ¿no? La gente está abandonada a su suerte, la gente está abandonada a su suerte en todas las regiones del país. Entonces hay que hacer un gran esfuerzo para colocarse al lado de esa gente que está sufriendo, que está pasando calamidades, que está pasando trabajo, y yo creo que ese es uno de los grandes retos que tiene la Mesa de la Unidad. Gracias, Gustavo, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias a tus seguidores, múltiples, tu audiencia. Las audiencias. El venezolano.tv.com. Dígale a la gente que estamos aquí, porque primero, cuando él decía, él hablaba de los medios, bueno, que él no sabe mucho de lo que ocurre por los medios, y en cambio las redes están llenas de estos debates, y hay que lograr que la gente se meta en ellos para que el país pueda avanzar. Ya sabe, el venezolano.tv.com.be.